es que cuando nosotros vamos a diseñar o vamos a dimensionar un sistema de refrigeración o de aire acondicionado, ¿qué es lo que solemos hacer? Bueno, calculamos las cargas térmicas, cualquier otra cosa, aire exterior, infiltraciones, productos. Y eso, en teoría, hacemos un montón de cálculos, lo lanzamos al software, que es más sencillo, y tenemos el equipo que vamos a colocar. Eso no es lo que se suele hacer regularmente. Regularmente, ¿qué se suele hacer? Se tienen otros métodos más sencillos. Por lo menos multiplicas ancho por alto, por largo. Si es congelación es un número, si es conservación es otro número y nos da el equipo. A veces cuando hacemos esos cálculos nos da muy similar al cálculo que ya nosotros hicimos con el software. Bueno, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Los Duros de la Refrigeración. Hoy, bueno, tenemos un tema de verdad bastante especial. Sé que muchos de ustedes van a sentirse identificados, así como nosotros también. Por supuesto, me acompaña el sensei, el maestro Edgar Oropesa, y también el día de hoy me acompaña Miguel Ángel Rondón. Miguel Ángel es un experto en sistemas centrales de refrigeración con más de 18 años de experiencia y bueno, definitivamente es un duro de la refrigeración. Gracias Miguel Ángel por acompañarnos también el día de Gracias hoy. por... Gracias profesor por acompañarnos el día de hoy. Mi persona, José García, yo soy el gerente técnico de la marca RGC. Y bueno, entre los tres la idea es que podamos hoy precisamente hablar de ese tema que le estoy diciendo, que son 5 malas prácticas que realmente no son tan malas y nos pueden salvar si se usan correctamente. ¿Qué opina usted de eso, Sensei? ¿En verdad existen malas prácticas que nosotros podemos utilizar en nuestro servicio? Bueno, como tú sabes, o como saben muchas personas aquí, pues yo, digamos, modifiqué el curso de buenas prácticas que se hace en Venezuela y que ha sido exitoso porque internacionalmente está bien visto lo que hemos hecho aquí en Venezuela. Pero sí sé que pues en la antigüedad uno hacía cosas que ahora tenemos equipos de medición. Tenemos, por ejemplo, yo he visto por una línea que ustedes tienen, por cierto, como cámaras termográficas, equipos para ver endoscopia, para ver por dentro, o sea, cosas que antes no teníamos. Yo me acuerdo que antes tú necesitabas, por ejemplo, ves un equipo ruidoso y agarrabas una manguera y con la manguera, pues no era el equipo, no era el estetoscopio que deberíamos de tener técnico, pero nosotros ¿quién de nosotros con una manguera no identifica un ruido, por ejemplo? O sea, hay cosas que se han hecho siempre, que no se ven tan técnicas, pero tienes que resolver en el momento y es mejor que eso que nada. Eso es lo que yo pienso. No, bueno, primero que nada, gracias por la invitación, agradecido de verdad. Y bueno, las malas prácticas como tal, al final no es la manera adecuada de hacerlas. En algunos casos, los técnicos hacen algunos trabajos para solucionar, como generalmente dicen, y concluir una actividad que necesitan realizar, pero siempre hay un factor allí de que puede ser perjudicial tanto para el equipo o para el medio ambiente o inclusive riesgo para la persona que realiza la actividad. Entonces, lo ideal siempre es que esté en las buenas prácticas. Eso es lo ideal. Pero sí hay algunas acciones que los técnicos realizan generalmente. Y en el caso al realizarlo, es mejor que hagan eso a que de repente hagan otra actividad que termina siendo mucho peor. Esa es la realidad. Bueno, yo personalmente pienso que es un tema también como de definir un límite Ajá. de hasta qué punto es permisible, pues, desde el punto de vista de las buenas prácticas o desde el punto de vista también de la responsabilidad. Responsabilidad ambiental, responsabilidad con el equipo, responsabilidad con el cliente. Pero sí creo que hay cosas que pueden hacerse y que sería muchísimo peor no hacer nada en ese caso. Correcto. Puede ser porque no tengas la herramienta en el momento, porque es una emergencia. Por lo menos si tienes una cantidad de producto X que vas a perder y no puedes tomar el tiempo de ir 2 horas a buscar X herramienta, X equipo, un cilindro, es mejor resolver, es mi punto de vista. Obviamente hay cosas que no son tolerables. No, mira, botar esta cantidad de refrigerante, eso no es tolerable. O sea, no es negociable ni siquiera. Pero sí siento que hay cosas que pueden servir para resolver en un momento dado. Fíjate que yo siempre digo
o siempre he dicho, que nosotros tenemos herramientas naturales. Tenemos el oído. Si nosotros sabemos que un equipo debe sonar de una manera y lo escuchamos de otro, aunque no tengamos cómo detectarlo en ese momento, pues eso nos lleva a que hay un problema, porque hay un sonido que no es natural que esté ahí en esa máquina. Normalmente nosotros agarramos, muchas personas que agarran y huelen el refrigerante, está quemado, y huele quemado, o está negro. Y entonces sabemos que el aceite, pues, cuando va cambiando de color, tendiendo a ser más oscuro, pues es porque tiene contaminantes o ya llega el momento que tenemos que reemplazarlo. Nosotros sabemos que, por ejemplo, una quema eléctrica, normalmente el olfato no se pela. Sí. Otra cosa que uno ve, por ejemplo, toda la vida, todos los técnicos de refrigeración que yo he visto de la vieja escuela, llegan a un sistema y comienzan. No está condensando, está más caliente, el filtro está muy caliente, está alta la temperatura de condensación. O tocan la succión del compresor. No, mira, no, está llegando caliente o está muy frío. Entonces siempre se han hecho cosas que ahora, bueno, tenemos, digamos, las herramientas adecuadas para detectarlo, pero siempre nosotros aprovechar esas herramientas naturales, en principio, pues, no está mal, bueno, como que prechequeo. Bueno, lo que sí es que eso se desarrolla. O sea, hay que practicarlo. La persona tiene que tener el conocimiento y ponerlo en práctica. Y parte de esa práctica es afinar los sentidos, el ver, escuchar y tocar. O sea, no necesariamente yo tengo que tener el termómetro en la mano para medir y saber qué está mal. Eso es lo correcto, es la manera que se debe hacer. Pero tú puedes tocar y saber si está caliente o está frío. Puedes ver si está condensando o no. Puedes escuchar si el nivel de ruido es el correcto o es distinto. Y diagnosticar sin necesidad de tener una herramienta con la cual medir cualquiera de esos valores. Cuando tú lo aplicas, ya es una condición, es predictivo. Tú llegas y sin necesidad de hacer nada, tú tocas, ves, escuchas y ya sabes si algo está mal o está bien. Después puedes de manera fina medir y tener los valores correctos y decir si hay que ajustar algo para mejorarlo. Pero de entrada tú puedes diagnosticarlo. Y eso es una buena práctica. Pero la persona tiene que afinarlo, tiene que desarrollarlo. Si nunca lo hace, pues no va a saber, no lo aplica, pues. Bueno, yo estoy de acuerdo con eso. Hay algunas, algunas medidas o algunas cosas que en un sistema de refrigeración nosotros estamos preparados, por lo menos para hacer ese paneo, ese prechequeo. Exacto. Por lo menos nosotros podemos medir temperatura, tenemos las manos, el ruido, es fácil. Si visualizamos algo que está mal. Pero hay propiedades de un sistema de refrigeración donde nosotros como humanos no tenemos ningún sentido que nos ayude a eso. Por lo menos la presión. Yo no tengo nada en mis 5 sentidos que me ayude a decir si esto es mucha o poca presión. Sí. Entonces, por ejemplo, algo que yo veo mucho en los grupos de técnicos y que es un debate, ¿no? Si se puede, si no se puede, si se debe. Y es saber si un equipo tiene fuga haciéndole vacío. No, es que yo le hago vacío y con eso ya yo sé si tiene fuga. Yo no necesito nitrógeno, ¿para qué voy a gastar en eso? No voy a subir el cilindro de nitrógeno, el equipo está por allá en los 3 pisos. ¿Qué opinan ustedes de eso? Por lo menos, si yo no tengo la posibilidad de inyectar nitrógeno para hacer una prueba de hermeticidad, ¿es válido en ese momento hacer una prueba de hermeticidad haciendo vacío, con una bomba de vacío? Eso, fíjate tú que mi opinión personal, porque sí he visto algunas personas que han recomendado eso, gente de nivel, inclusive fabricantes. Mi opinión es que no. No, negativo, porque normalmente si tú tienes una fuga y tú haces vacío y tú la dejas y realmente eso va entonces a tomar aire húmedo como está. Y si pusiste un filtro, por ejemplo, soldable para deshidratar. O sea, tú acabas de llenar tu sistema de aire húmedo que te va a perjudicar el aceite y si es sintético más y has saturado tu filtro. Entonces, yo creo que no, hay que asegurar que el sistema esté estanco para poder hacer un vacío. Esa es mi opinión. No sé qué opina el ingeniero. Mira, yo te voy a hablar de mi experiencia, ¿no? Lógicamente, lo ideal siempre es presurizar, ¿no?
y tratar de simular las condiciones de operación del sistema o superar, en este caso, las presiones con que trabaja para garantizar esa hermeticidad que necesita. Pero en experiencia tengo que he hecho pruebas al sistema, los presurizo, hago las pruebas correspondientes a los valores de presión y el tiempo que yo o que está establecido que se debe considerar para saber que no hay pérdidas de presión. Y cuando haces el proceso inverso, que es hacer vacío, después tenemos fuga. Porque hay zonas de, por lo menos las válvulas de cierre, que tienen un sello en los vástagos. Cuando tú haces el proceso inverso de hacer vacío y vuelves a presurizar, en este caso ya con el refrigerante, porque ya toca poner en funcionamiento el equipo, aparecen fugas que no salieron cuando presurizaste. Pero es porque el sello, al momento de que tú presurizas o haces vacío, se mueve. Hay desgaste en las válvulas de cierre con el tiempo y ese desgaste, no necesariamente porque pasa la prueba de presión, quiere decir que está bien. Después de hacer vacío y presurizar con el refrigerante, hay que volver a chequear, especialmente esos puntos, porque si hay esos sellos tienen algún tipo de desgaste ya, que normalmente con ciertos años lo tienen, en la primera prueba de presión no aparece, pero después de presurizar de un proceso de vacío sí pueden fugar. Eso ya me ha pasado en cantidad de veces. Y bueno, tú cuestionas si hiciste el procedimiento correcto y no, sí, yo metí 280, 300 libras de presión y lo dejé 48 horas. ¿Y por qué después? Bueno, lo que pasa es que cuando haces el proceso inverso de vacío y ese sello se puede mover, o llega el momento en que tienes que abrir llaves, después de un proceso de vacío toca abrir algunas llaves y mueves esos sellos, aparecen fugas. Entonces, bueno, el proceso ideal es presurizar. El vacío no puede, evidentemente, si el vacío no cae y se mantiene, tú puedes asumir de que en ese momento no está entrando aire por ningún lado, no está entrando aire por ningún lado. Pero después cuando vuelvas a presurizar, puedes tener fuga. Entonces siempre hay que presurizar como primera medida, hacer vacío y después que pongas el sistema en funcionamiento hay que volver a chequear porque puedes tener en esos puntos pérdidas de refrigerante. Bueno, yo personalmente me voy a la idea de siempre presurizar, porque primero porque el sentido me dice de que cuando tú presurizas, la diferencia de presión que tú tienes para que el refrigerante se escape es alta. Sí. Tú presurizas 150, 200, 300. Mientras que si haces vacío, esa diferencia va a ser atmósfera versus vacío, que en la mejor condición va a ser casi 15 psi contra cero. O sea, un delta de presión muy pequeño. Exacto. Pero también, y esto es algo que se puede hacer en la práctica, tú agarras una bomba de vacío, le conectas un vacuómetro directo a la bomba. Funciona bien, apagas la bomba, no importa que tú tengas una llave. Como el sistema es tan pequeño, cualquier mínima cantidad de aire te dispara el vacuómetro. Se va 100, 200, 500, 1000. Pero como el sistema medianamente se vaya haciendo más grande, ese aire que entra prácticamente no afecta la lectura del vacuómetro. Por lo menos un sistema grandísimo, puede ser un sistema central. Sí. No importa que haya entrado una cantidad de aire de verdad que ya es dañina para el sistema, el vacuómetro, porque es un volumen tan grande que en verdad no se va a ver ahí, pues. En los sistemas centrales, inclusive nosotros, al presurizarlo, podemos tener hasta 3 días de mantener el equipo presurizado, hasta una semana. Y es increíble, yo puedo tener hasta 2-3 libras de variación de presión, dependiendo de la temperatura ambiente y el momento en que yo mida la presión. Entonces, cuando se hace eso, se puede medir en la mañana, al mediodía y en la noche, o al final del día. Y yo puedo tener distintos valores de presión. Y tú puedes pensar, mira, el sistema perdió 2 PSI, por ejemplo. Perdió 2 PSI hoy. Pero cuando llegas al otro día en la mañana y vuelves a medir, ganó otra vez esos 2. Y eso es simplemente que hay una variación de presión porque hay dilatación de las tuberías, de los componentes, de los serpentines, que pueden generarte esa variación en sistemas grandes. Un vacío, por ejemplo, tampoco te lo va a garantizar. Tú puedes tener una entrada de aire y para que te lo registre, tienes que dejar el sistema en vacío durante mucho tiempo para esperar a ver si hay variación o no hay variación. Entonces, normalmente esa prueba de presión se deja mucho tiempo es para probar la estanqueidad del equipo, del sistema. Pero el vacío no. El vacío, tú llegas a los valores que quieres de vacío y listo. Se supone que ya tú vienes con un sistema previo de prueba de presión que te garantiza que está hermético el sistema. Pero en los sistemas grandes no, el vacío, esa prueba con vacío no te va a funcionar. En pequeños sí, una neverita sí, pero ya sistemas más grandes no, eso no aplica. Ahí el vacío no, si vas a esperar que el vacío va a cambiar porque tiene una fuga, entonces tienes que dejar el sistema en vacío
48 horas para ver si cambio o no cambio. Y esos tiempos no son a veces manejables, pues. No, y, eso que tú hablas del vacío, una de las cosas que la gente he visto por allí, y la gente pone el vacío ahí cerquitica, o hay algunas bombas de vacío que traen vacuómetros incorporados. Eso, ahí en ese punto, eso no es un vacío. Nosotros en la academia tenemos una herramienta para hacer vacío. Y tengo una experiencia que quiero compartirte. Utilizamos mangueras de 1/4. Es una pieza que es un diagrama de Molière. Tiene para poner en vacúometros en la baja, en la alta, y tiene, digamos, también relojes de presión para que la gente vea pues que el vacío comienza más o menos, creo que a 29,4 tienes 22.000 micrones. O sea que tú comienzas de 29,5 hacia abajo a tener los valores de vacío que conocemos, pues que deben ser aproximadamente 500 con mineral y 250 con sintético. Entonces, hicimos esa prueba primero con mangueras de la manguera normal de 1/4. Y la diferencia entre la bomba de vacío y una bomba de vacío de 4 CFM en 4 etapas. Había una diferencia más o menos de 150 micrones entre la bomba y de la presión registrada en la bomba y la bomba y lo que tenemos en el equipo después de pasar por las mangueras. Y tardamos 17 minutos en hacerle vacío a esa pieza. Después cambiamos con mangueras de 3/8. Nos vinimos a menos de la mitad y no había diferencia de presión. Entonces hicimos vacío por baja, entre baja y alta, solamente por baja. Había diferencia de 75 micrones. Hicimos vacío solamente por alta y había diferencia de 23 micrones. Esas son cosas buenas, o sea, cuando a nivel de laboratorio que tú puedes hablar de eso. Y digo todo esto porque el hecho de tener una medición en la bomba puede estar muy imprecisa la lectura en cuanto a lo que está pasando en el sistema. El vacúometro tiene que estar en el sistema, no en las cañerías de evacuación. Eso es algo que quería compartirte. En los sistemas grandes, inclusive, establecemos varios puntos de medición y nos dan los mismos valores. Entonces, mides en el condensador, mides en el usuario que está más lejano al sistema y mides en la central. Mientras estás haciendo un vacío en un sistema grande, es bien complicadito. O sea, he tenido bombas de 24 CFM y hemos tenido que montar hasta 3, 4 bombas en simultáneo. Hacer un manifold en cobre con conexiones 3/8 media, hacer todo en cobre para conectar a las bombas es mejor que usar mangueras o presurizar eso, garantizar que esa conexión de sistema vacío está hermético para poner a hacer vacío, tener check en la principal de tal manera de que si llegamos a quedarnos sin energía, no perder el trabajo de vacío. Y hemos hecho vacío, bombas prendidas 24 horas, casi una semana. ¿Sabes que el profesor... Para poder alcanzar 300 micrones, 400 micrones en sistemas grandes. Entonces hacer triple vacío, romper con nitrógeno y sistemas grandes es bastante complicado cumplir con ese requerimiento de vacío. Entonces, bueno, la experiencia nos ha llevado, bueno, así no puede ser, así no puede ser. Y lo que mejor ha funcionado es hacer la instalación en cobre, tuberías entre 3/8 y media para la alimentación de las bombas, tener la check, porque bueno, si las bombas se llegan a apagar en el proceso de vacío, pues puede perder el vacío y de repente tiene, no sé, 24 horas haciendo vacío y pierde vacío. Y hacer medición del vacío en 2, 3 puntos del sistema para saber que estás en los niveles que quieres. Pues. ¿Sabes que aquí hay una herramienta que ya está diseñada para ese fin? Para meter, puedes meter 3 bombas de vacío en la misma herramienta y tiene su válvula check y toda. No. Una herramienta que diseñó el profesor de acá. Y Nosotros la hemos aquí hecho, venden. pero arcaicas y para poder conectar las bombas, pues. Pero eso nos ha llevado ahí. Para sistemas Bueno, grandes. Sí. pero se acabó la primer lote, ¿no? Sí, sí. Se acabó. vendió muy bien. Se vendió. Yo te voy a regalar una.
Yo te arreglo, Bien. bueno. Pero Hay, Agradecido. hay algo con ese tema y esa herramienta se utiliza para hacer vacío, pero también para recuperar refrigerante. exacto. Ajá. Hay un tema de que, bueno, el refrigerante no se puede liberar porque la mayoría de los refrigerantes que utilizamos ahorita, pues, son dañinos para el planeta. Bien sea que dañan la capa de ozono, bien sea que son perjudiciales para el calentamiento global. Pero bueno, hay un tema y es que cuando uno se conecta al sistema de refrigeración, por lo general, ese sistema de refrigeración está presurizado por encima de la presión atmosférica, de la manguera en general. Entonces, eventualmente, así tú te desconectes de ese sistema, hay refrigerante que se queda ahí en la manguera. Entonces, hay dos cosas. Uno, cuando yo me conecto al sistema, yo quiero una lectura precisa. ¿Qué solemos hacer? Se purga, se deja escapar una cierta cantidad de refrigerante, esperando que ese refrigerante desplace el aire de la manguera y nos quedemos con solo refrigerante. Igual si vamos a cargar. Si vamos a cargar un sistema de refrigerante, bueno, lo purgamos para no inyectar aire. Eso es un caso. Otro caso, me conecto yo al sistema, vamos a suponer que es un aire acondicionado, utiliza R410A y me quedaron 120 PSI en mi manguera de baja, que eventualmente tengo que desconectarla y se libera. ¿Cuál es la buena práctica en esos casos? ¿Debo siempre hacer vacío? ¿Qué hago con ese refrigerante que me quedó en la manguera? ¿Tengo que recuperar esos pocos gramos que quedaron ahí? ¿O cómo sería ese balance entre lo práctico y lo que debo hacer? Sí, bueno, en el curso de buenas prácticas, nosotros enseñamos el uso de las herramientas como son las válvulas de manejo de gusanillos. Y bueno, si no es hidrocarburo, normalmente tú puedes recuperar casi toda la manguera. La idea es que haya la conciencia de que las emisiones tienen que ser el mínimo, ¿no? Y si a veces cuando tú haces vacío y tienes todos digamos, tus componentes, tus válvulas, tú pudieras hacerle vacío a todas las mangueras. Si tienes un manómetro de 4 vías, por ejemplo, que tiene incorporada la vía refrigerante, y no tendrías problema. El problema sería la desconexión. La idea es que por lo menos no haya líquido en las mangueras. Ese es porque lo demás no puede hacer más nada. ¿Ok? Esa emisión debe ser lo mínimo que tú puedes hacer, que puedes emitir al medio ambiente, ¿no? A veces la gente piensa, por ejemplo, y eso que tú dices, porque hay un detalle bien interesante. Tú tienes una manguera. El problema de los usos de las mangueras largas, hay que tener cuidado también con esas mangueras, porque mientras más larga la manguera, más cantidad de refrigerante hay. Hay momentos que las necesitas, pero hay momentos que es exagerado utilizarlas. Lo otro, por ejemplo, en hidrocarburos, sí. Si usted agarra una manguera de líquido y la metes a la succión, el equipo se va a quedar pasado de refrigerante. Si es R600A, eso no nunca te va a funcionar por la cantidad. Y si es propano, pues a lo mejor, pero va a quedar excedido. Entonces, en el caso de, eso está permitido, pues, como hidrocarburo, pues, que se puede emitir al medio ambiente sin problema. En el caso de 410, pues, voy a aprovechar el momento de la pregunta para decirte algo que probamos en el Centro de Regeneración Senare. Porque esto es bueno, porque esto casi no sale en los libros y no esos youtubers falsos que hay por ahí diciendo cosas que porque ahora, como la tecnología permite que cualquier persona con un teléfono y con ganas de decir cualquier cosa monta una cuenta de TikTok y entonces dice lo que le da la gana de una manera responsable, criticando productos o puede hacer lo que quiera, y eso no tiene regulación. Yo no sé, eso yo creo que con el tiempo, pues, va bien que tú hagas un chiste y a lo mejor eso un chiste es un chiste, pero cuando hablamos de cosas serias, debe estar fundamentado por una ley o por una norma. Entonces, bueno, no sé, a lo mejor la crítica no tenía mucho que ver, pero lo que le voy a comentar es lo siguiente. Nosotros en Senare recibimos todo lo que tenga cualquier sustancia que contribuya con el calentamiento global, refrigerantes. Nos llegaron 38 cilindros de 410, ya sin líquidos. Ahí podemos apreciar más o menos que los 38 cilindros, con un manifold como el que describió Miguel, con una recuperadora lo llevamos a la máquina, a una de las máquinas que tenemos allá,
para condensarlos, ¿no? Entonces, una vez que terminamos eso aquí, la cantidad de líquido que sacamos del sistema con las 38 bombonas, a más o menos 300 gramos de vapor, sacamos 15 kilogramos de 410. Y ese lo pasamos por el detector de refrigerante, por el analizador de refrigerante, y nos daba que tenía 49 y 50. Sabemos que es R32 y creo que es 125, ¿no? Creo que estás seguro de eso si no meditas. Pero son lo que... Entonces, ellos son 50 y 50. Pero que haya ese pequeño porcentaje. Bueno, yo me lo llevé para la casa, lo cargué un equipo, todo perfecto, ¿no? O sea que... Y después, ahorita, el viaje que hice a Ecuador, ahorita, que estuve por allá en varias universidades, veo que las máquinas regeneradoras que consigue ya otro modelo traen para recuperar 410. O sea que 410 es una sustancia que se pudiera reprocesar. Eso era, y aprovecho la oportunidad para compartir esta experiencia con ustedes. Pues. Muy bien. Bueno, yo pienso que esa presión en las mangueras, que más que todo al momento de desconectar el equipo, lo que hay que tomar en cuenta es, tiene un sistema alta baja presión, dependiendo tienes conexión en líquido o no, no sé qué tipo de sistema, pero existen esas variables. Lo interesante siempre es que la presión que tengas en los manómetros, en las mangueras, sea baja presión, gas, vapor, al momento de desconectar, porque bueno, es la mínima cantidad que podrías desechar al ambiente. De repente la carga de refrigerante en esa manguera, teniendo líquido, pues lo multiplicas por mucha más cantidad al momento de tener que despejar eso al ambiente. Entonces, lo ideal es que la presión sea la baja presión, vapor, y es lo mínimo que puedes desechar. Esa sería la manera correcta. Y con respecto a la purga, a pesar de que la purga sería también una cantidad mínima, ¿ustedes de verdad consideran que yo al purgar estoy desplazando todo el aire? No, ¿O el aire se mezcla con ese refrigerante y en verdad terminamos con otra cosa? La realidad es que no estás despejando el aire. O sea, sale parte de aire, sale parte de refrigerante. El refrigerante en ese momento hace turbulencia dentro de la manguera y se mezcla. Por En eso, realidad es que no estás botando el aire que está ahí. por eso es que la recomendación es que la pulga hay que hacerla con líquido. Es la única manera que tú puedas, con el efecto pistón, desplazar el aire. Exacto. Con cuidado de que no haya mucha emisión. Y con respecto a lo que ustedes comentaron ahorita, perfecto. Mira, si hay válvula de servicio, por ejemplo, un sistema de refrigeración, que hay válvula de servicio y tiene tanque recibido normalmente, tú puedes hacer que la manguera quede cero. Porque tú puedes cerrar la válvula de servicio, una operación que digamos que el ambiente lo va a agradecer. Pero a veces, por ejemplo, sabemos que un aire acondicionado, por ejemplo, y menos con ese R32 que inclusive te dicen, señores, no hagan recolección de refrigerante. El R32, pues como ustedes saben, tiene un problema que la reacción de compresión eleva temperaturas que pueden ser muy, muy, muy graves. Pues, o sea, temperaturas por el orden de 150 grados de descarga. Esa es la limitación fuerte. O sea, el R32 solamente sirve para aire acondicionado y para mezclarse con otros refrigerantes en las mezclas que hay. Pero como refrigerante solo, no sé, creo que ha tenido bastante problemas en el uso. Sabemos que, por ejemplo, si el sistema no está diseñado para 32, no se debería intentar hacer cambios. Entonces, bueno, si viene con R32, seguramente trabaja para R32 sin problema. Pero esos cambios que nosotros estamos acostumbrados a hacer, que meter R32 410, eso sí yo no lo recomiendo porque ya tenemos simuladores de eso. Hay simuladores de fabricantes de refrigerantes que no los voy a nombrar, pero que lo consigues en la web, que no te cuesta nada entrar a esos simuladores y hacer el cambio que quieres hacer y te va a decir qué es lo que va a pasar para no cometer errores. Bueno, como la gente ahora está tecnológica, bueno, esa es entrar a la web, simular un cambio de este tipo y ver si realmente funciona o no. Hay un tema, hablando de los software también, es que cuando nosotros
vamos a diseñar o vamos a dimensionar un sistema de refrigeración o de aire acondicionado, ¿qué es lo que solemos hacer? Bueno, calculamos las cargas térmicas, cualquier otra cosa, aire exterior, infiltraciones, productos. Y eso, en teoría, hacemos un montón de cálculos, lo lanzamos al software, que es más sencillo, y tenemos el equipo que vamos a colocar. Eso no es lo que se suele hacer regularmente. Regularmente, ¿qué se suele hacer? Se tienen otros métodos más sencillos. Por lo menos multiplicas ancho, por alto, por largo. Si es congelación es un número, si es conservación es otro número, y nos da el equipo. A veces, cuando hacemos esos cálculos, nos da muy similar al cálculo que ya nosotros hicimos con el software. Si yo meto un equipo muy grande, pues la primera cosa, si el equipo está bien balanceado, evaporador, unidad condensadora, cuando yo elimine la carga térmica inicial, porque tú inicialmente voy a entrar con tantos kilos de producto a esta temperatura para en tanto tiempo llevarla a la temperatura de conservación. Una vez que tú vences esa carga térmica, ¿sabes qué va a pasar con ese evaporador, por ejemplo? Y cada vez que arranque no va a haber carga térmica suficiente, podemos tener retorno al líquido involuntario porque se está poniendo el equipo a trabajar en otras condiciones. El equipo va a quedar muy grande una vez que tú llegues a ese punto. Yo siempre insisto que en los cuartos fríos de ciertos tamaños, pues, meter varios equipos para que puedas trabajar con uno, con otro, con los dos de acuerdo a la necesidad. Pero Miguel también es especialista del tema. Mira, es amplio, ¿no? Cuando vas a hablar del diseño de sistema, hay muchos factores que tomar en cuenta. Uno de los que yo más tomo en cuenta es que si el cliente en el sitio donde va a montar los cuartos fríos, necesita 1 o 2 cuartos, si es un espacio donde ellos ya tienen cuartos fríos, porque es importante el tema de la operatividad del espacio. Si hay una falla con el equipo, si ellos tienen espacio donde almacenar o no, o ese espacio es crítico que tiene que funcionar siempre. No solo por la capacidad del equipo, sino también la cantidad de equipos que hay que tomar en cuenta. De tal manera de que siempre tengan tiempo de respuesta a la hora de una falla, una pérdida, una fuga, cualquier falla que pueda tener uno de los equipos, porque no tienen la movilidad de una mercancía de una cava para otra. Hay mucha consideración. Siempre es bueno y es una práctica que se está usando ahora, usar más de un equipo en el espacio para tener esos factores. Y lo otro es que si tú dimensionas con equipos muy grandes, evidentemente es tubería más grande, son válvulas más grandes, más carga de gas. Y si tú estás compitiendo comercialmente hablando con otras empresas, pues te vas a quedar fuera de la competencia porque el costo de inversión inicial es mayor. Entonces el costo de inversión inicial tiene que ser acorde a lo que se va a realizar. Evidentemente meter más equipos puede hacer que sea más costoso, pero bueno, siempre hay que explicarle al cliente que eso es un beneficio para él, porque eso le da tiempo de respuesta a la hora de una falla, porque generalmente el producto que está dentro de las cavas cuesta mucho más que el valor de los equipos que está instalando. Dígame si es helado. Y eso cuesta mucho dinero y entonces en la tranquilidad de ellos a futuro es que esos equipos que están invirtiendo ahí le van a dar ese respaldo de que no van a tener, no deberían, o las posibilidades de emergencia las disminuye, pues. Esas son las consideraciones que hay que tomar. No, y bueno, y para finalizar el tema, pues José, también el tema es que cuando tú pones un equipo muy grande, la cantidad de ciclos de trabajo, arranque y parada, son elevados. Porque él hace el trabajo muy rápido. Digamos que tú debes tener, por ejemplo, normalmente un fabricante te dice, mira, no, por favor no arranques más de 6, 7 veces por hora. Esa cosa hay que respetarla porque el fabricante es quien te lo dice. Y sabemos que, por ejemplo, el aceite, cuando tú trabajas suficientemente el equipo, el aceite tiende a desplazarse, ¿no? Con arranques pequeños. Entonces, bueno, todas esas son cosas, consideraciones que yo considero que no vale la pena sobredimensionar con un solo equipo. Si redundas con un equipo, a lo mejor sí, porque voy a poner equipos que te permitan en el arranque lograr la carga térmica, pero una vez que eliminas la mayor parte de la carga térmica, porque te va a quedar la infiltración por el uso y las transmisiones por las paredes y esas cosas. La rotación de productos que puede La rotación de productos. No. Entonces eso a lo mejor lo haces con la mitad de la carga térmica inicial. Ok, entonces yo utilicé un software, utilicé el RGC Selector y vi cuál era mi necesidad de carga térmica. Pero yo no sé si dimensionar mi equipo
para la condición inicial o dimensionar mi equipo para la condición objetivo, para mi set point. Esa sería una de las dudas que me queda como técnico, pero otra cosa es, vamos a suponer que el condensador eventualmente me queda grande. Bueno, hay una técnica muy sencilla que es con ayuda de un presostato. Yo puedo ciclar ventiladores, mantener la presión. Pero ¿y cómo hago con mi evaporador? Que es más difícil de controlar y que es el espacio crítico, el espacio que estoy enfriando. Tengo esas dos preguntas ya que me decidí a utilizar el software. Bueno, con el evaporador no hay mucho que hacer, o sea, porque normalmente tú un evaporador lo único que tú controlas con una válvula es, por ejemplo, limitar la temperatura de evaporación a un punto. Eso lo puedes hacer con una válvula, pero este no es el caso que estamos hablando de capacidad. Ahí no podemos hacer mucho, porque inicialmente yo elijo una diferencia de temperatura que puede ser entre 5 a 10 aproximadamente el rango de la temperatura, aunque he visto en los evaporadores de tu marca que tiene tablas hasta de 12 delta T. Yo elijo, depende de la humedad relativa que yo requiera en el cuarto frío, yo elijo ese delta T. Pero una vez, y tú lo sabes, todo lo que hemos estado analizando equipo, cuando tú llegas a set point, el delta T tiende a irse muy pequeñito. Entonces, inclusive cuando estuvimos en Colombia en el evento aquel, que la gente hablaba de que un túnel, probándolo vacío, cuando tú dices, no, 40.000 kilos para congelarlo en 8 horas, y tú pruebas ese equipo en vacío, el riesgo de que te llegue líquido al compresor es algo, porque, o sea, ¿quién va a asumir esa carga térmica una vez que tú tienes el piso frío? Un IQF. El IQF. Sí. Entonces, son detalles importantes que, bueno, normalmente la gente no dice. O sea, el caso de donde más no es mejor. A veces, cuando sucede eso, tienes el equipo que está sobredimensionado, el condensador, vamos a hablar 25 HP, 30 HP en baja, por ejemplo. Se trata de usar dos evaporadores, en unos casos un evaporador para manejar la baja carga, un evaporador para manejar una carga más alta, pero bueno, tiene que tener un control de que uno se encarga de bajar temperatura y dependiendo de las demandas, porque la demanda en la cava te va a cambiar, tú puedas entonces tratar de manejar esa carga térmica que te va a manejar el condensador. El condensador lo puede manejar un presostato, termostato para el ventilador, tal. Pero bueno, si tú pones un evaporador que es solo el evaporador con una sola válvula de expansión para solo ese equipo, se va a dificultar un poco la carga. Válvulas de expansión electrónica, hay algunas cositas, pero en realidad lo ideal no es sobredimensionar tanto el equipo. Lo ideal es tratar de llevarlo, lo puedes subdividir en varios equipos que manejan al final la capacidad total que requiere. Por lo que estoy diciendo, eso te da la manera de que tú puedas, a la hora de una falla o una eventualidad, un equipo pueda compensar el que un equipo está en falla, pues. Pero no más de ahí. Entonces yo en este caso, y ahora que estamos hablando de los túneles son uno de los equipos de refrigeración donde el delta T va a ser máximo. Puede estar entrando una mercancía a 40 grados, viene de cocinarse, unos nuggets, por ejemplo, y tiene que salir a menos 18 grados. Correcto. Entonces, ¿dónde yo voy a dimensionar mi equipo? ¿Lo voy a dimensionar en la condición de 40 grados que está entrando el producto o lo voy a dimensionar en la condición de menos 18 donde tanto mi unidad condensadora como mi evaporador están en su mínima capacidad? Otra cosa es que sabemos que la unidad condensadora, o mejor dicho, el compresor, si lo vemos de esa forma, varía su capacidad de acuerdo a la condición de evaporación y de condensación. El evaporador también varía, pero sus variaciones no son iguales. Entonces el evaporador varía la capacidad con una cierta curva y el compresor con otra. ¿Cómo hago o dónde yo diseño mi equipo para intentar que me trabaje en toda la condición? Fíjate que una de las cosas importantes que dijo Miguel, ¿no? Es que si tiene una central de refrigeración, eso que dice que yo pudiera tener varios evaporadores y ver, ¿no? Porque tengo una central donde yo puedo regular eso. La otra manera, que es la refrigeración moderna, pues, que es la variación digamos, lo que sería control capacidad a través de variadores, que es lo más eficiente porque
digamos, con control de capacidad en las cabezas y eso, digamos que el consumo eléctrico no es proporcional a la carga que le quitas. Correcto. Entonces, en ese caso, sí, con una refrigeración más moderna, sí pudiéramos hacer eso. Como tú dices, calcular la máxima y cuando llegue a la mínima, el mismo motor me da. No hay problema. Esa es la tendencia ahorita, pues, en lo que es, digamos, procesos eficientes de refrigeración. En cuanto a unos túneles, bueno, los túneles se diseñan para la carga máxima porque los túneles trabajan un rato mientras haya producción. Entonces, bueno, claro, corre el riesgo de que de repente no alimentes con la capacidad requerida, pero volvemos al tema, control de capacidad para ese tema. Y creo que la otra cosa que dijiste que la tenía aquí muy importante, pero Después. No, algo que dijiste en los túneles es eso que puede ser al inicio puedo tener 40 grados producto. Comúnmente aquí lo que se ha usado es, cuando vamos a hablar, cuando no existía toda esta tecnología, era una válvula reguladora de presión a la succión del equipo para ese momento alta carga, para evitar tener presiones muy altas que puedan afectar el funcionamiento del compresor, mientras se abate esa carga térmica inicial y poder llegar después a los valores que se requieren. Esa es la manera típica que siempre se resolvieron aquí el tema con esos túneles, en que puede ingresar un producto que está a alta temperatura, el delta T entre la temperatura de entrada y la final es muy grande, las presiones de arranque de ese equipo, de ese túnel, es muy alta, y lo resolvieron, siempre ha sido con una válvula reguladora de presión en la succión. sí, tú sabes que ahora, Miguel Ángel, tenemos algo muy interesante, que es que los fabricantes de compresores, sobre todo, por ejemplo, los compresores Scroll, que andan dando por ahí la talla bien dura, inyección de vapor, economizer, inyección de líquido, han logrado hacer cosas. Por ejemplo, un rango más 5 menos 40. Ese, por ejemplo, eso no se veía antes. Antes los motores eran de alta, media o baja. Correcto. Ahora tenemos un rango de trabajo impresionante. Porque, lo que tú dices, ¿no? Una válvula de esa, por supuesto que funciona, una válvula reguladora de presión de aspiración, pero también hacemos ineficientes los sistemas. Entonces, digamos, es combinar, es buscar ese punto de trabajo. Pero es muy difícil conseguir un evaporador que maneje, digamos, la misma curva con el motor. Lo que se hace normalmente, un evaporador ligeramente grande solamente afecta la humedad relativa, o sea, aumenta la humedad relativa en el ambiente, pero como vas a tener un delta T menor, hace que tu compresor esté evaporando más arriba y que sea más eficiente. Entonces, combinando, o sea, yo creo que vean a los duros de la refrigeración, vean cosas allí, investiguen y bueno, la idea de estos segmentos pues es poder aportar algo a la tecnología y a esta área de la refrigeración que es tan completa y tan compleja. Bueno, ya que estamos llegando ya al final del episodio, me gustaría hacerles una pregunta y es, ¿cuál mala práctica para ustedes es inaceptable al punto de que se vuelve ridículo, ¿no? Por ejemplo, yo, por mi parte, recientemente pude visitar una planta bien importante de aquí de Valencia y bueno, el equipo que estaba haciendo trabajos de refrigeración allí, que es una contrata externa, está utilizando compresores de nevera para hacer vacío a unos equipos que eran de 30, 40 toneladas. Entonces, o sea, yo ver eso, claro, no, en ese momento, pues no era mi tarea fijarme en eso. Pero yo lo veo y para mí esa práctica es inaceptable hasta el punto de que creo que es mejor que no hagan nada. O sea, ahí sí yo digo, mire, es mejor que no haga nada que haga eso. O sea, está perdiendo el tiempo. ¿Cuál mala práctica por ustedes es inaceptable al punto de que se vuelve ridículo? Bueno, las peores prácticas tienen que ver con el refrigerante, ¿no? Una de las cosas que yo no tolero es el desconocimiento. Normalmente los evaporadores tienen un tubo que el fabricante te deja ahí porque no tiene problema. Las unidades condensadoras tienen un tubo al compresor y un tubo a la salida del líquido que no tiene nada que ver con el sistema. Entonces la gente llega y ve eso como una ley. Y entonces, si va hacia arriba, hacia abajo, si tiene distancia, si tiene muchas curvas,
no se manejan los criterios de longitud equivalente y utilizas la misma tubería. Eso es algo tan grave que yo he visto caídas de presión de 15 PSI en un sistema de refrigeración. No, bueno, lo que hace es que como tenía 7 octavos, yo le puse 7 octavos. Entonces, bueno, eso para mí es una de las cosas que yo veo con más frecuencia por allí que me parece una locura. Bueno, yo no sé si llamarlo mala práctica o no, pero lo que evidentemente está muy mal, que es lo que en la práctica yo más me he conseguido, es que para ese tema solucionar y poner a funcionar, porque es necesario poner a funcionar, saltan, puentean las protecciones de los equipos. Eso es lo más común que yo consigo. Presostatos de alta, presostatos de aceite, señales de control, porque necesito que el compresor funcione, porque tiene que funcionar. Eso es lo peor que considero yo, porque no solamente ponen en riesgo el equipo, pone en riesgo el sistema, pone en riesgo las personas que trabajan allí. Sé de accidentes que han pasado por hacer ese tipo de cosas. Se ha reventado una tubería, hay personas que se han lesionado, han tenido accidentes por hacer eso. Los componentes de seguridad y de control de los equipos que están instalados se deben dejar instalados. Si hay que sustituirlo por ese daño, hay que sustituirlo, pero tienen que estar. Eso puenteo aquí, puenteo allá, le agrego esto, le pongo aquello, no es para nada una buena práctica. En el manual de buenas prácticas que tenemos aquí en Venezuela, una de las buenas prácticas es no innovar. No innovar. O sea, Son muy normalmente, peligrosos. o sea, para innovar tiene que ser una persona bien preparada, tiene que tener concepto de ingeniería y bueno, puedes hacer mejora. ¿Cuántas veces hemos logrado cosas buenas? Pero en estos días vi un video de alguien por allí en TikTok poniendo unos acumuladores de succión en paralelo. Entonces, bueno, mira, realmente, ok, si yo requiero un volumen, eso se ha hecho mucho en amoníaco, se usaban 2, 3 trampas para evitar que llegue el líquido. Eso es válido, pero van en serie. Pero en amoníaco, sabes que el aceite pues cae y tú lo drenas. Pero tú tienes que garantizar la circulación del aceite a una velocidad. Entonces, cuando tú llegas y aumentas el área de las tuberías, disminuyes la velocidad y pones en riesgo el regreso del aceite. Entonces, lo estaban poniendo en paralelo. Entonces, claro, obviamente hay un desconocimiento de los principios básicos de mecánica de fluido. Pero para que tú veas que la gente innova y hace cosas que a lo mejor a la final, pues, no van a dar los resultados esperados. Sí, la verdad, la peor mala práctica creo que es no seguir estudiando, no intentar No aprender. documentarse. Sí, porque al final, bueno, o sea, imposible saberlas todas. No importa si tú tienes un año o si tienes 50 años trabajando la refrigeración, nunca te la vas a saber toda en cualquier área. Es mejor decirle al cliente que no puedes hacer el trabajo porque no estás capacitado en hacerlo, porque no sabes cómo, no tienes cómo, no tienes la herramienta. Es mejor eso que inventar y hacer cosas que inclusive ponen a veces el riesgo a las personas que trabajan allí, a ellos mismos. Creo que esa es la peor práctica que hay. Si usted no sabe, no conoce, sabe que no está preparado para eso, es mejor que no lo haga. Y lo Así ahorre. es, así es. Entonces, bueno, gracias Miguel Ángel, Gracias a ustedes. gracias profesor por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, déjenos en los comentarios qué les parecieron estos temas, cuáles malas prácticas ustedes conocen o que han visto, cuáles han dejado y sobre todo, cuéntenlas a sus amigos, comenten y digan que lo vieron en los duros de la refrigeración.